Muy buenos días, queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de geometría. El día de hoy son ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante, ¿ya? Ese es el tema de la clase de hoy, ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Vamos a aprovechar nuestro conocimiento de rectas paralelas. Ya saben ustedes que son aquellas rectas que nunca se cortan, no se cortan ni tampoco en su prolongación, ¿no? Dos rectas paralelas no tienen ningún punto en común. Cuando estas rectas paralelas son cortadas por una recta, si ambas paralelas son cortadas por una recta, a esta recta que las corta se llama secante. Entonces, dos rectas paralelas cortadas por una recta secante dice que determinan varios ángulos que tienen características y denominaciones particulares. Observa, tengo una recta simple, tengo otra recta dispuesta de esa manera, indicando que estas dos rectas son paralelas, ¿ya? Y una recta que corta ambas rectas paralelas la vamos a llamar recta secante. Esa será la recta L1, la recta L2 y la recta L3, que es la recta secante que corta ambas paralelas. Cuando esto ocurre, se forman varios ángulos, 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo, en total 8 ángulos. Voy a marcar los ángulos que se están formando. Ahí están, se forman 8 ángulos. Le voy a colocar las letras en minúscula, letras de nuestro alfabeto, para trabajar porque estamos trabajando con varios ángulos para poder entenderlo mejor. Entonces, se van a formar, por ejemplo, ángulos alternos internos. Perdón. Internos, vamos a decir que son internos porque están dentro de estas paralelas, en este espacio. Por eso vamos a decir que son internos. Alternos porque son alternados. ¿Está bien? Entonces, los alternos internos van a ser E y F. Fíjense dónde está E y dónde está C. E y C, ¿ven? Alternados, pero dentro de estas paralelas. Por lo tanto, se llaman alternos internos. Y también D y F, ¿no? D y F también son alternos internos. También se van a formar ángulos externos, alternos externos. ¿Quiénes son los alternos externos? Serían A y G, porque están fuera de este espacio, se le llama externo, y alternos porque están alternados, A está por aquí y G está por acá, entonces alternos pero externos. B y H también son alternos y externos. También se van a formar otro grupo de ángulos llamados los conjugados. Conjugados internos será D con E, D y E y C y F. Conjugados internos. ¿Ven? Fíjense cómo son los conjugados. Y también tendré conjugados externos. A y H y B y G. Conjugados externos. También se forman otro grupo de ángulos que son los ángulos correspondientes. A y E. Fíjense, A y E, B y F, D y H y C y G. Esos son los ángulos correspondientes. De todos estos ángulos, los ángulos conjugados son suplementarios. ¿Qué quiere decir suplementarios? Que la medida de sus ángulos van a sumar 180. ¿Ya? Los ángulos conjugados, quiere decir los conjugados internos y los conjugados externos, la suma de las medidas de sus ángulos va a ser igual a 180. Eso significa que esos ángulos son suplementarios. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Y los ángulos alternos, o sea, me refiero a los alternos internos y los alternos externos, y los ángulos correspondientes son congruentes. La palabrita congruentes quiere decir que son iguales. Entonces, los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos y los ángulos correspondientes son iguales. Quiere decir que, a ver, alternos internos E y C. E y C son iguales, deben tener la misma medida. D y F también.
Alterno externo, A y G deben ser iguales y B y H también deben ser iguales. Igual los correspondientes, ¿no? A y E, B y F son correspondientes, también deben ser iguales. Sin embargo, los conjugados D y E, los conjugados internos, la medida de estos dos van a sumar 180. Lo mismo pasa con los conjugados externos. La medida de esos dos ángulos van a sumar 180 grados. Los ángulos conjugados son suplementarios, es decir, la suma de sus medidas es 180. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo esta figurita y me dice en la figura si L1, si la recta L1, se refiere a esta recta, es paralelo a la recta L2, entonces hay que hallar el valor de X. ¿Está bien? Tengo que hallar el valor de X. Este dato de aquí me está diciendo que son rectas paralelas y esta es una recta que está cortando. Por lo tanto, se van a formar 8 ángulos, ¿no es cierto? Se van a formar 8 ángulos, 4 arriba, 4 abajo. Para que se cumpla, para nosotros poder trabajar con ángulos alternos, internos, conjugados y con todos esos nombres que hemos indicado en la diapositiva anterior, es necesario que estas rectas sean paralelas. Si estas rectas no son paralelas, entonces no se va a cumplir que son ángulos alternos, internos, no. Solamente se cumple esos nombres, esa característica, cuando estas rectas son paralelas. Por esto que este dato es importante. Si no son paralelas, no se cumplen esas propiedades. Muy bien, entonces, hecha la observación, acá sí dice que ambas rectas L1 es paralelo con L2, por lo tanto hay que hallar el valor del valor de X. Y se dispone este tipo de ángulos, de esta manera. Bien, para eso ustedes, como van a repasar, tienen que darse cuenta que estos son los ángulos conjugados internos. Por lo tanto, los conjugados son suplementarios, quiere decir que la suma de sus medidas es 180. Por lo tanto, si estos dos son conjugados, entonces la suma de 2x más 50 más 100 debe ser igual a 180. ¿Por qué? Porque son conjugados internos. ¿Está bien? Son conjugados internos. Si ustedes saben qué son los conjugados internos, van a poder entablar esta ecuación. ¿Está bien? Porque dice bien claro que los conjugados suman 180. Muy bien, a partir de ahí resolvemos. Ya saben resolver ustedes. 2x más 50 más 100 es 2x más 150 igual a 180. Lo que está sumando pasa a restar. Restamos. Y lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Ya saben ustedes que el 2 pasa a dividir, por lo tanto X vale 15. Bien, X vale 15. Veamos otro ejemplo. Entonces es importantísimo que ustedes reconozcan qué son estos ángulos alternos, conjugados, correspondientes, qué son. Si ustedes determinan y saben qué cosas son, entonces pueden entablar su ecuación. A la hora de resolver, por favor me ponen a un costadito el nombre para yo saber por qué están igualando o por qué está esta expresión aquí. Tienen que justificar por qué está esta expresión, ¿no? Con este nombrecito que está acá, con estas palabritas. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo esta figura y me dice en la figura L1, perdón, en la figura si L1 es paralelo a L2 hay que hallar el valor de X. Fíjense que ahora aquí está X menos 40 en este lado y por acá está 50. Entonces, ¿qué serán estos ángulos? Conjugados, están fuera, ¿no? Están fuera. Entonces, son externos. Y son conjugados externos. Veamos. Esos angulitos son conjugados externos. Si son conjugados, habíamos dicho que los conjugados son suplementarios. La suma vale 180. Por lo tanto, X menos 40 más 50 es igual a 180. ¿Por qué? Porque son conjugados externos.
Luego resolvemos la ecuación, lo que está sumando y restando pasan al otro miembro, sumamos y luego restamos y sale que x vale 170. ¿Ya? 180 más 40 menos 50. Sumo estos dos, 220 menos 50 y sale 170. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sumo y lo igualo a 180? Porque son conjugados externos. Veamos otro ejemplo. Los ángulos alternos son congruentes. Se refiere a los alternos internos y los alternos externos. La palabrita congruente significa que son iguales. Muy bien, por ejemplo, si L1 es paralelo a la recta L2, hay que hallar el valor de X. ¿Ya? Ahora me doy cuenta que estos ángulos están alternados y como están dentro de estas paralelas y están alternados, se llaman alternos internos. Y los alternos son iguales, son congruentes. Por lo tanto, tengo que igualar estos dos números. Esos dos ángulos los voy a igualar. ¿Ven? 3x menos 20 va a ser igual a 70. ¿Por qué lo igualo? Porque son alternos internos. Resolvemos esa ecuación sencillita, el 20 que está con menos pasa con más, sumamos y lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 90 entre 3, 30. Por lo tanto, x vale 30. Esa es la forma de trabajar con los ángulos alternos. ¿Ya? Ustedes tienen que darse cuenta si son alternos internos o alternos externos. Y de acuerdo a eso, arman la ecuación. Y aquí justifican la ecuación. Los ángulos correspondientes son congruentes. Quiere decir que son iguales. Fíjense bien, esta figurita es diferente a las anteriores. Dice en la figura, si L1 es paralelo a L2, hay que hallar el valor de X. Bien. Uno está dentro y otro está fuera, ¿no? Dentro me refiero dentro de todo este espacio interno y el otro está fuera. Y estos son características de los ángulos correspondientes. Entonces, los ángulos correspondientes son congruentes. Como ya me di cuenta de que estos ángulos son correspondientes, entonces pongo solución, armo la ecuación. Son iguales los ángulos correspondientes. Justifico. Son ángulos correspondientes, por eso que he puesto 4x menos 50 igual a 150. Resolvemos la ecuación, lo que está con menos pasa con más. Sumamos. Y luego el 4 que está multiplicando pasa a dividir 200 entre 4, eso es 50. Quiere decir que x vale 50. Muy bien, chicos, esa es la forma correcta de resolver los ejercicios. La parte de la ecuación es sencillísima, ustedes dominan ya esto. El tema es, o el problema va a ser reconocer qué tipo de ángulos son para poder armar la ecuación principal, ¿no? Porque el resolver no va a ser el problema, esta partecita va a ser el problema. Bueno, pero yo estoy seguro que ustedes lo van a dominar en la medida que repasen, pues. Menos mal tienen el video para verlo 2 o 3 o 4 veces. Ahí nos quedamos, resuelvan su hojita de aplicación. Un abrazo, chicos, y cuídense mucho.